¿Quiénes eran las amazonas? Eran mujeres guerreras feroces que luchaban a caballo y capturaban a los griegos. ¿Pero realmente existieron? Durante siglos, los eruditos afirmaron que las amazonas no eran más que un mito inventado por los griegos. Las historias de mujeres arqueras parecían demasiado fantásticas para ser reales, hasta que los descubrimientos arqueológicos arrojaron luz sobre las verdaderas amazonas. Las historias sobre amazonas inspiraron a artistas griegos, exploradores europeos e incluso cómics modernos. Solo mira a la Mujer Maravilla. Las verdaderas amazonas probablemente eran guerreras nómadas que vagaban por las estepas euroasiáticas. ¿Cómo eran estas guerreras? Resulta que muchas mujeres guerreras antiguas llevaban tocados dorados, fumaban hierba y mostraban orgullosamente sus tatuajes. No es de extrañar que los griegos no dejaran de contar historias sobre ellas. Hoy hablaré sobre quiénes eran realmente las amazonas. Antes de empezar, asegúrate de estar suscrito al canal. ¡Vamos! Amazonas en la mitología. Los griegos afirmaban que las amazonas eran hijas de Ares, el dios de la guerra. Viviendo en los márgenes del mundo civilizado, las amazonas fascinaban y asustaban a los griegos. Según la mitología griega, las amazonas se consagraban a Artemisa, la diosa de la caza, a través de sacrificios en templos y danzas. Pero en las historias griegas, las amazonas llevaban su devoción a la lucha al extremo. Los griegos decían que las amazonas se cortaban el seno derecho para mejorar sus habilidades con el arco y mataban a los bebés varones para mantener una sociedad exclusivamente femenina. ¿Amazonas, mito o realidad? Durante siglos, la mayoría de la gente creía que las amazonas eran un mito inventado por los griegos. Pero en el siglo XIX, un académico desafió esta creencia. En 1861, Johann Jakob Bachofen publicó una teoría según la cual las amazonas estaban en el centro de la civilización humana primitiva. Según Bachofen, la humanidad una vez vivió bajo el dominio de mujeres similares a las amazonas, pero con el avance de la civilización, la sociedad pasó del matriarcado al patriarcado. Bachofen creía que el progreso solo era posible bajo el dominio de los hombres, y el triunfo del patriarcado trajo la liberación del espíritu del salvajismo. ¿Eran hombres las amazonas? Algunas teorías afirman que las amazonas no podían ser mujeres, ya que las mujeres no podrían haber dirigido una sociedad guerrera. Estas teorías sugieren que las amazonas eran hombres que los griegos confundieron con mujeres. Otra teoría, propuesta por los freudianos, sostenía que las leyendas de las amazonas reflejaban no tanto la realidad, sino los conflictos sexuales y los temores de los hombres atenienses. Amazonas fumaban hierba y se hacían tatuajes. Las amazonas no solo luchaban, sino que también llevaban una vida social activa, al menos según los griegos. Heródoto, escribiendo en el siglo V a.C., afirmaba que las amazonas utilizaban hojas especiales para drogarse. Inhalaban el humo de una planta misteriosa que Heródoto llamó cannabis y bailaban alrededor del fuego. Además, los griegos escribían que las amazonas tenían tatuajes, lo que ha sido confirmado por hallazgos arqueológicos. Primera mención de las amazonas. La primera mención escrita de las amazonas se remonta a Homero en el siglo VIII a.C. En la Ilíada se las describía como hostiles a los hombres o iguales a los hombres. Posteriormente, los autores griegos y romanos continuaron creando historias sobre ellas, y los artistas las representaban en vasijas y mosaicos. Tumbas de mujeres guerreras. En la década de 1990, las excavaciones arqueológicas en los Urales arrojaron luz sobre el misterio de las amazonas. Entre las 150 tumbas encontradas, había sepulturas de mujeres guerreras enterradas con armas. Estas mujeres eran mucho más altas que el promedio de su tiempo y podrían haber inspirado los mitos griegos. Las amazonas nunca se rendían. Los antiguos griegos representaban a las amazonas como valientes guerreras que nunca pedían clemencia. En miles de vasijas griegas antiguas se pueden ver escenas de batallas con amazonas, pero casi nunca se las muestra pidiendo piedad, subrayando su imagen como guerreras intrépidas. Amazonas como símbolos. Algunas teorías sugieren que las amazonas no eran mujeres reales, sino un símbolo de las jóvenes griegas que aún no alcanzaban la edad para casarse. Los griegos contaban historias de las amazonas
para mantener a las mujeres en una posición subordinada. Evidencia de la existencia de amazonas. Los antiguos griegos creían en la existencia de las amazonas, a pesar de que sus asentamientos estaban en algunas partes de Eurasia. Una serie de excavaciones arqueológicas ha demostrado que hasta el 37% de las tumbas contenían jinetes armadas. Estas mujeres fueron enterradas con flechas, espadas, lanzas y armaduras. Los antiguos griegos, casi con certeza, se encontraron con estas mujeres guerreras mientras exploraban el Mar Negro. Las historias sobre mujeres feroces se extendieron desde Persia y Egipto hasta Grecia. Estas mujeres nómadas llegaron a ser conocidas como amazonas y el descubrimiento de 2019 podría ser la prueba definitiva de que las amazonas eran reales para los antiguos griegos. Las estepas euroasiáticas eran el borde de la civilización, y aquí vivían las amazonas. En 2019, un equipo de investigadores del Instituto de Arqueología descubrió tumbas pertenecientes a 4 mujeres guerreras, identificadas como nómadas escitas, enterradas hace 2500 años. El grupo incluía a un joven adolescente, 2 mujeres de unos 20 años y una mujer de 40 años con un tocado dorado. Estas guerreras vivieron al mismo tiempo que los antiguos griegos, lo que demuestra que el mito de las amazonas probablemente se basaba en las guerreras escitas. En las leyendas griegas, los héroes griegos luchaban contra las amazonas, incluidos Hércules y Aquiles. Los poetas griegos contaban historias de amazonas luchando por los troyanos cuando Troya cayó, y luchando cuerpo a cuerpo con Aquiles. Cuando el casco de la guerrera amazona cayó, Aquiles se dio cuenta de que luchaba contra una mujer hermosa y se enamoró instantáneamente. Hércules se infiltró en el campamento de las amazonas para tomar el cinturón mágico de la reina. Los atenienses afirmaban que Teseo, uno de los primeros hombres de Estado, apenas escapó de un ataque de las amazonas. El historiador Plutarco afirmó que las guerreras eran una novedad para Teseo, quien no creía que eso fuera tarea de mujeres. En respuesta, las amazonas tomaron tierras alrededor de Atenas y, según la historia, casi saquearon la ciudad. Para los antiguos griegos, las amazonas eran una tribu guerrera en los límites del mundo conocido, y los griegos pasaron generaciones buscando pruebas de su existencia. En el siglo V, Heródoto afirmó que las amazonas vivían en la ciudad de Temisira, ubicada en el norte de Turquía. También afirmó que saqueaban tierras en Persia y Grecia. Los viajeros griegos contaron que descubrieron ruinas de amazonas en una isla en el Mar Negro, que llamaron la isla de Ares o la isla de las Amazonas. Según Apolonio de Rodas, Jasón y los argonautas desembarcaron en esta isla y encontraron las ruinas de un templo, donde las amazonas sacrificaban caballos. Los griegos afirmaban que las amazonas vivían cerca del Mar Negro, y las excavaciones arqueológicas han encontrado evidencia de mujeres guerreras precisamente en los lugares donde los griegos decían que vivían las amazonas. Los arqueólogos descubrieron tumbas pertenecientes a varios grupos nómadas de las estepas. En más de 1000 tumbas de nómadas de las estepas, los investigadores encontraron que casi 1 de cada 4 esqueletos pertenecía a una mujer guerrera. Los esqueletos mostraban signos de heridas de batalla. A una la golpearon en la cabeza con un hacha, y en la rodilla de otra quedó incrustada una punta de flecha. Estas guerreras estaban rodeadas de armas, incluidas lanzas de hierro, puntas de flecha de bronce y cuchillos. También se encontraron armaduras en las tumbas. Las sepulturas se extendían desde la Turquía moderna hasta Rusia, y la mayoría de ellas databan de los siglos IV o V a.C. Las mujeres guerreras antiguas de las estepas euroasiáticas probablemente inspiraron a los griegos a crear las leyendas de las amazonas. Amazonas, no te quedes demasiado tiempo alrededor de la hoguera. ¿Sabes qué es lo bueno de la historia? Alienta la imaginación. Cada uno la usa de manera diferente. Algunos escriben poemas, otros hacen películas y otros deciden debatir en los comentarios. Pero pocos permanecen indiferentes a las historias de las amazonas. Como es tradición, para aquellos que llegaron hasta el final, escribamos en los comentarios: Amazonas, no te quedes demasiado tiempo alrededor de la hoguera. Gracias por ver hasta el final. Bueno, eso es todo por hoy. No olvides suscribirte y darle like al video.